Hola mis amados, ¿cómo están? Gracias al Señor, una vez más nos reunimos a través de las redes, a través de la tecnología, para que podamos compartir la palabra del Señor. Y quisiera pedirle en esta oportunidad que usted tome su Biblia y abra en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 27. Primera de Tesalonicenses 5, 27. Yo voy a dar lectura en la nueva versión internacional que dice: les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos permites conectarnos, una vez más tú nos permites compartir tu palabra. Señor, nuestro espíritu anhela lo tuyo. Nuestra alma, Señor, anhela ser fortalecida por tu bendita palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos pone ese anhelo, Señor, de conocerte más, de recibir más de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y, Señor, es tu palabra lo que queremos o escuchar, es tu palabra la que queremos que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, porque es tu palabra, Señor, la que aumenta nuestra fe. Señor, gracias te damos, Dios, por tu presencia en el nombre de Jesús. Y tú te glorifiques, Señor, en nuestro anhelo. Tú te glorifiques a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Esta frase, este verso leído, tiene que ver con el interés de que podamos conocer en lo profundo, en el espíritu, en el contexto del uso de las palabras, en este caso, la forma en la que el apóstol usa la frase hermanos, ¿no? Y a través nosotros podemos ver, por ejemplo, a través de las diferentes epístolas que el apóstol Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento, él usa la palabra hermanos con mucha frecuencia cuando escribe a las iglesias, pues, ¿no? Esta palabra, y vamos a hacer un pequeño análisis sobre esta palabra para que podamos entender, decía, cuál era el interés, cuál era la intención del apóstol Pablo cuando se dirigía a los hermanos de la iglesia. Esta palabra, de donde se ha traducido la palabra en castellano, hermanos, en su raíz griega es adelphos, ¿no? Y esta frase adelphos es una de las palabras más antiguas y más usadas, decía, en el Nuevo Testamento. Esta palabra adelphos era, escuche, era utilizada por los médicos para describir a dos mellizos, es decir, dos personas que nacieron de la misma matriz. Así, cuando los primeros griegos se trataban de hermanos, entre ellos significaba, la idea era, tú y yo somos hermanos, provenimos de la misma matriz, tenemos los mismos sentimientos, las mismas emociones, luchamos con los mismos problemas en esta vida, en cada aspecto somos realmente hermanos. Mire qué profundo ese sentimiento, esa idea de usar esa frase, ¿no? En parte, entonces, esto era lo que el apóstol Pablo quería decir cuando llamaba hermanos a sus lectores. Entonces, usando este término, él se ponía al nivel de ellos para identificarse con sus posiciones, con sus luchas, con sus victorias en la vida de cada uno de ellos, pues, ¿no? Eran verdaderamente hermanos, se trataban como verdaderamente hermanos nacidos de la matriz de Dios. Ellos entendían que tenían un mismo, una misma matriz, un mismo nacimiento, porque obviamente el nacimiento es del Espíritu, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y ellos estaban entonces, vivían relacionados por la sangre de Jesús y estaban seguros que eran miembros de la misma familia espiritual. Entonces tenían la misma raíz espiritual, tenían el mismo sentimiento espiritual, tenían la misma dirección, el mismo anhelo y la misma meta espiritual, ¿no? Pero la palabra hermano tenía también otro significado, también era profundo. Y esta frase era utilizada, por ejemplo, en los tiempos de Alejandro Magno, llamado el Grande, Alejandro el Grande.
Y él usaba esta frase, esta misma palabra, para describir a sus soldados leales, aquellos que eran fieles, como decimos, hasta la muerte, ¿no? Estos soldados eran verdaderos hermanos, eran verdaderos camaradas, eran verdaderos compañeros que sentían no solo el amor, sino la necesidad de estar unidos el uno al otro, ¿no? Que estaban unidos en especial, digamos, en el caso de Alejandro el Magno, para pelear la misma batalla. Utilizaban las mismas armas, ganaban las mismas guerras, obviamente. Y sabe que aquí había un detalle que es justamente lo que es importante ponerlo como un punto alto. De tiempo en tiempo, cada cierto tiempo, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, realizaba concentraciones públicas multitudinarias. ¿Y sabe qué es lo que él hacía en esas concentraciones? Él llamaba a todos sus soldados fieles y los premiaba delante de toda esa multitud, ¿no? Les daba premios valiosos, los honraba delante del público, y los ponía, como decía, en el estrado junto a él, los llamaba delante de y les hacía una honra pública. Entonces, lo que hacía posteriormente Alejandro, después que les entregaba el premio, era abrazarlos delante de todo el público y él declaraba que él estaba orgulloso de ser hermano de este soldado. O sea, mire qué precioso ese sentido, ese espíritu de esa palabra, ¿no? Es tan profunda y tan maravillosa. A veces es importante, mire usted, que nosotros podamos entender, decía, las raíces de la palabra para que veamos el espíritu, para que veamos esa fuerza espiritual que la palabra se manifiesta, para que nosotros podamos entender el amor de nuestro Señor, ¿no? Podamos entender qué tan importante usted y yo somos delante del Señor. Entonces, para resumir, decía, en este sentido, la palabra se refería a que los soldados eran hermanos en batalla, por lo que en la época entonces de Alejandro el Magno, para esos soldados era el más grande halago y el más grande privilegio ser parte del ejército de Alejandro Magno, especialmente aquellos que estaban catalogados más cerca como los más fieles para él, ¿no? Entonces, amados hermanos, el ser hermano de alguien, entonces, en este contexto, viendo este estudio de esta frase en sus escritos originales, daba a entender que el verdadero significado era, como decía, el ser camarada, como ser un soldado, y como todos los soldados que se cuidaban las espaldas el uno al otro en todo momento de la batalla y lograban pues un grado de hermandad, de unidad, de amor que solo aquellos que habían permanecido juntos hasta el final podían reconocer. Y este era el significado que el apóstol Pablo quería dar a esta palabra cuando escribía a las iglesias de ese entonces. Entonces, mire usted, cuando el apóstol Pablo les llamaba hermanos a sus amigos cristianos, él les quería decir, además de ser hermanos de sangre, todos estamos en la misma batalla, luchando contra el mismo enemigo, una misma batalla, y eso nos hace ser verdaderos camaradas. Esa, mis amados hermanos, es la idea, ese es el sentido profundo, real de esa frase, hermanos, que con tanta frecuencia el apóstol Pablo usó para llamar a sus hermanos, parte de la iglesia de Jesucristo, cuando escribió a las diferentes iglesias, ¿no? Yo, amado hermano, estoy seguro de que los lectores del apóstol Pablo estaban atravesando seguramente luchas en sus vidas personales, de la misma forma que nosotros lo hacemos, ¿no? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene problemas entre nosotros? Por supuesto que todos los tenemos, uno más y otro menos, pero todos pasamos por dificultades. Pero ellos, amados hermanos, permanecieron fieles en la lucha, permanecieron fieles hasta la muerte. Ellos permanecían al frente de la batalla, venciendo uno a uno a sus enemigos, ¿no? Y estamos hablando obviamente de la victoria espiritual, porque aunque la iglesia fue muy sometida, fue muy maltratada, fue muy perseguida, fue asesinada, sufrieron los peores vejámenes y lo peor que se puede imaginar,
en contra de la iglesia, que no es muy diferente ahora en este tiempo moderno, pero ellos vencían en el plano espiritual, ¿no? ¿Y por qué? Porque se demostraban ese amor, esa unidad, el uno hacia el otro. Y qué precioso, amados hermanos, que esta lección es para nosotros tan importante que la tomemos en cuenta, porque Dios quiere de nosotros, de usted y de mí, justamente eso, que seamos hermanos que nos amemos, que seamos hermanos que nos apoyemos, que nos cuidemos la espalda los unos a los otros. Mire usted que hay congregaciones en las que da mucha pena saber que hay problemas de chismes, de problemas entre hermanos. Y amados, es importante, qué tan importante es que entendamos este espíritu de esta palabra, del uso de esta palabra, hermanos, en boca del apóstol Pablo. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere de usted y de mí como iglesia de Jesucristo, amados hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de los que somos nacidos de nuevo, de los que hemos experimentado el nuevo nacimiento. El entender que la hermandad a la que nos llama la Biblia, la palabra del Señor, es algo tan profundo que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con el cuidado del uno hacia el otro, ¿no? Entonces, ese tipo de creyente en la primera iglesia realmente valía la pena reconocer y conocer, ¿no? Porque eran pues merecedores de ser llamados hermanos, porque tenían el compromiso de permanecer fieles en la batalla y comprometidos con la causa. Y amados hermanos, eso es lo que nosotros, usted y yo necesitamos, compromiso, el compromiso de amarnos, el compromiso de mostrar al mundo que nosotros como hijos de Dios, entre nosotros nos amamos, entre nosotros nos respetamos, entre nosotros nos cuidamos, entre nosotros nos apoyamos, ¿no? Entonces, mire, sin importar cuán bien o mal estuvieran haciéndolo estos creyentes en medio de la batalla, pero ¿sabe qué era lo que los caracterizaba? Seguían peleando, seguían adelante, seguían perseverantes. De repente algunos ya habían renunciado, pero ellos continuaban adelante más o menos. Eran hombres y mujeres que decidieron ser fieles a ese llamado por amor a ese Cristo de la gloria, a quien vieron entregar su vida en la cruz del Calvario, que ellos vieron, amados hermanos, sintieron ese amor, el amor de Dios convertido en carne y compartido con ellos en ese tiempo. Amén. El apóstol Pablo entonces los veía como haciendo la relación de entender, decía lo que decía Alejandro Magno y lo que usaba él, era de que los veía, el apóstol Pablo decía como soldados excepcionales, en la medida que ellos permanecían fieles en la batalla y que se negaban a renunciar a su fe, pues, ¿no? Entonces, eran la primera iglesia, más hermanos, eran ese tipo de soldados con quienes todos quisiéramos estar relacionados. Y mi pregunta para usted en esta ocasión ¿es usted esa clase de hermano? ¿Es usted esa clase de soldado fiel? ¿Es usted ese hombre, esa mujer de Dios que está dispuesta a entregar su vida por la causa de Cristo, o está dispuesto a entregar su vida por cuidar a su hermano o a su hermana, que usted es de las personas que están dispuestas a hacer callar a quienes usan sus labios, sus bocas, sus gargantas para murmurar, para criticar o para juzgar o condenar, ¿no? En vez de manifestar el amor de Cristo. Amados hermanos, entonces no se trata de ser parte simplemente de una iglesia, de una religión, ¿no? Estamos hablando de una vida, de un estilo de vida que el Señor quiere que usted y yo vivamos, ¿no? Entonces, lo que el Señor quiere, mis amados, es que aun cuando pareciera de repente que estamos nosotros en la parte más agresiva de la batalla, de los problemas que estamos enfrentando, pareciera que de repente nuestro enemigo se agiganta y nos atemoriza, nos llena de miedo en algún momento. Lo que el Señor quiere decir es que sigamos adelante, que confiemos en que el Señor de las huestes, nuestro gran general, nos llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que Él ha prometido para usted y para mí. Amén. Eso es lo que Él ha prometido para
usted y para mí, que le amamos, que hemos decidido depositar nuestra confianza en Él. Entonces, yo quiero animarlo, mi amado hermano, mi amada hermana, no se dé por vencido, ni en sus batallas personales, ni en la de aquellos creyentes que usted ve que están luchando alrededor de usted sea parte más bien de aquellos que están dispuestos no solo a permanecer firmes, sino a ayudar a aquellos que están más debilitados. Entonces, mientras ellos sigan intentándolo, mientras ellos sigan en la batalla, ellos merecen su amistad, merecen su hermandad, merecen su apoyo, merecen su valor, merecen su ánimo. Amén, gloria a Dios. Entonces, más, debería usted sentirse orgulloso de estar asociado con personas de semejante calibre. Amén. Y usted póngase a pensar en este momento, por ejemplo, ¿qué cree usted? ¿Qué hace que una persona sea un amigo confiable? Esa pregunta respóndasela a usted en su espíritu, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido seguramente, ¿no? Usted puede recordar en este momento, por ejemplo, algún creyente, algún hermano, alguna hermana que de verdad han sido compañeros, camaradas verdaderos en su vida. Sería bueno que usted se pregunte, ¿no? ¿Qué cosas prácticas pudiera yo hacer? Usted pregúntese, para convertirme en un mejor amigo de aquellos a quienes estoy dispuesto a manifestar el amor de Cristo, a aquellos a quienes amo, ¿no? ¿Cómo puedo empezar este proceso de demostrar eso para mis hermanos? Eso es una pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer, y mientras analizamos, mientras reflexionamos, decía, ¿qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de hermanos somos? ¿Somos esos soldados fieles? ¿Somos esos soldados que están dispuestos a entregar su vida? ¿Somos esos soldados que se pueden sentir orgullosos de ser parte de un ejército, de un equipo que sabemos que tiene a nuestro general, a nuestro capitán, a nuestro líder, ¿no? que ha dado, que ha entregado su vida por completo por nosotros? Entonces, que Él nos ha dado el ejemplo. Nosotros podemos seguir ese ejemplo, podemos ser parte de eso de manera activa. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por esta palabra. Dios, gracias por esta reflexión. Gracias por este espíritu de esta palabra tan preciosa, Señor, que tú has hecho que nuestro hermano, el apóstol Pablo, tu siervo, a quien tu Espíritu Santo usó para escribir estas epístolas, Señor, nos enseñe, Dios mío, lo importante que es desde tu corazón el hecho de que nosotros nos llamemos hermanos, pero en el sentido de que seamos soldados fieles. Señor, ayúdame, dígale a usted, yo quiero pedirle a usted, ore, dígale, Señor, ayúdame a que yo esté dispuesto a ayudar a mis hermanos cristianos, que también son soldados como yo en el ejército tuyo, Dios. Ayúdame, dígale, a desarrollar tal actitud y tal determinación que esté dispuesto a negarme a mí mismo, que esté dispuesto a cargar con mi cruz, y esté dispuesto a morir si es necesario, y que siga adelante, esté dispuesto a no tirar la toalla ante las dificultades, por muy difíciles los momentos que sea que yo esté pasando o que vaya a pasar, o que estén pasando también mis hermanos. Dios, en el nombre de Jesús, dígale, úsame para infundir esa misma actitud, ese mismo aliento en estos otros soldados cristianos, mis hermanos, mis hermanas, Señor, que estén sufriendo el embate de las fuerzas hostiles, del ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Y algunos de ellos seguramente han sido debilitados en su fe, en su gozo, porque están viendo muchas seguramente fallas y algunas derrotas en su vida. Dios, ayúdame, dígale, ayúdame, Dios mío, a levantarme como un soldado, a entender en tu palabra que soy un soldado para ti, Señor, y a levantarme, Dios mío, con ese espíritu de fidelidad y de obediencia a ti, y que yo sea, Señor, también guiado por tu Espíritu Santo. Señor, dígale, sin importar cuán fuerte esté tratando el diablo de afectar mi vida, dígale, yo prometo que no me voy a dejar derrotar, porque
Jesucristo, mi Señor, el Todopoderoso está conmigo y Él es el gran vencedor. Y en Él yo soy más que un vencedor también. Dígale, Señor, aunque otros se rindan, Dios, yo quiero comprometerme a mantenerme perseverante. Yo voy a permanecer en la lucha. Yo no quiero que mi fe sea debilitada. Dios, dígale, Señor, yo soy un soldado excepcional porque estoy lleno de tu presencia. Dígale, porque la armadura de Dios está en mí y sobre mí y conmigo. Gracias, Señor. Gracias porque tú me has hecho un soldado victorioso, un soldado triunfador, un cristiano que es verdadero hermano, lleno de amor en la fe. Y me comprometo, Señor, a pelear hasta que la victoria sea completa, no solo por mí mismo, sino por mis hermanos, a quienes yo estoy aprendiendo a amar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, amado hermano, que el Señor le bendiga. Gracias por su tiempo, que esta palabra nos ayude a desafiarnos a nosotros mismos, a ser un hombre y una mujer de Dios llenos del amor de Dios para poder manifestar en otros lo que Dios quiere que vivamos y entendamos en la vida cristiana. Amén. Que el Señor le bendiga y hasta una próxima oportunidad.